Adéntrate en el oscuro y fascinante mundo de los 7 secretos más ocultos de Satanás. En este documental revelador exploraremos las profundidades del mal y la seducción a través de los siglos. Desde los misterios de su caída hasta el desafío a la redención, cada secreto desentraña una verdad perturbadora sobre la naturaleza humana y el universo. Prepárate para ser cautivado por mitos antiguos, relatos históricos y reflexiones contemporáneas mientras nos sumergimos en la oscuridad y la luz que rodea a la figura más enigmática de la historia. ¿Estás listo para descubrir lo que yace más allá de las sombras? Capítulo 1. La leyenda de los 7 secretos. En las sombrías páginas de la historia, las figuras de Lucifer y Satanás han evocado tanto temor como fascinación en la mente humana. A lo largo de los siglos se han tejido innumerables historias y mitos en torno a estas entidades oscuras. Sin embargo, detrás de la bruma de la mitología y la religión, se rumorea que hay 7 secretos profundamente ocultos que rodean a Satanás. Estos secretos, envueltos en misterio y sombra, han sido objeto de especulación y curiosidad para aquellos que buscan comprender los rincones más oscuros del universo. A través de esta crónica investigativa, nos aventuramos a explorar los 7 secretos más ocultos de Satanás, desentrañando las capas de mito y leyenda para descubrir la verdad que yace en lo profundo. El primer secreto nos lleva a los orígenes mismos de Satanás, a las raíces de su caída y su rebelión contra lo divino. La historia nos cuenta de su antigua gloria como el arcángel Lucifer, su orgullo y su desafío al orden celestial. Pero, ¿cuál fue el verdadero catalizador de su caída? ¿Qué oscuros designios se ocultan tras las llamas de su rebelión? Adentrémonos en el abismo de la historia para desenterrar la verdad detrás del primer secreto de Satanás. El origen de Satanás, envuelto en la mitología y la religión, ha sido tema de especulación y debate a lo largo de los siglos. Según las narrativas religiosas, Satanás, originalmente conocido como Lucifer, era un arcángel de luz y belleza inigualables en el reino celestial. Sin embargo, su orgullo y ambición lo llevaron a desafiar la autoridad divina y rebelarse contra Dios. La leyenda cuenta que Lucifer, lleno de soberbia, anhelaba igualarse a Dios y rechazaba la idea de servir a la humanidad, considerada por él inferior. Esta rebeldía condujo a su caída del cielo, expulsado junto a sus seguidores rebeldes, quienes se convirtieron en los ángeles caídos. La historia de la caída de Lucifer encierra un profundo simbolismo sobre la naturaleza del mal y la soberbia. Se considera que su deseo de igualarse a Dios y su negativa a aceptar su posición designada marcan el inicio de su transformación en el ser maligno que conocemos como Satanás. Más allá de las interpretaciones religiosas, la figura de Satanás también ha sido abordada desde diversas perspectivas filosóficas y literarias. Algunos lo ven como una personificación del mal absoluto, mientras que otros lo ven como un símbolo de la rebeldía contra la autoridad injusta o como una representación de los aspectos oscuros de la psique humana. Independientemente de las interpretaciones, el mito de la caída de Lucifer y su transformación en Satanás continúa fascinando y desconcertando a quienes exploran las profundidades de la naturaleza humana y el universo. En su rebeldía eterna y su búsqueda de poder, muchos encuentran reflexiones sobre los desafíos y las tentaciones que enfrentan en sus propias vidas, recordándoles la importancia de la humildad y la virtud en el camino hacia la redención. Capítulo 2. El precio del conocimiento prohibido. El segundo secreto de Satanás se susurra en los pasillos del conocimiento prohibido y la búsqueda del poder supremo. Según antiguas leyendas y relatos ocultos, Satanás posee un conocimiento arcano, una sabiduría oscura que desafía los límites impuestos por lo divino. Se dice que este conocimiento otorga un poder inimaginable, capaz de desafiar las leyes mismas del universo. Pero ¿cuál es el precio de tal sabiduría? ¿Qué pactos oscuros se sellan en las sombras para obtener acceso a este conocimiento prohibido? A lo largo de la historia han surgido numerosas leyendas y mitos sobre aquellos que han buscado el favor de Satanás en busca de poder y conocimiento. Desde alquimistas hasta magos, desde brujas hasta ocultistas, todos han buscado desentrañar los secretos ocultos que yacen en las profundidades de la oscuridad. Exploraremos las páginas de la historia, desenterrando los pactos infernales y las conspiraciones ocultas que rodean al segundo secreto de Satanás. ¿Qué verdades perturbadoras aguardan a aquellos que buscan el conocimiento prohibido?
El conocimiento prohibido, un tema recurrente en mitos y leyendas, ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Dentro de este contexto se encuentra el segundo secreto de Satanás, el acceso a un saber arcano y poderoso que desafía las fronteras de lo divino y lo humano. Este conocimiento, envuelto en misterio y peligro, se presenta como una tentación irresistible para aquellos que buscan desentrañar los secretos más profundos del universo. Se dice que está guardado en libros antiguos, inscripciones ocultas y tradiciones esotéricas que prometen revelar los misterios del cosmos y otorgar un poder inimaginable a aquellos que lo poseen. Sin embargo, el precio por obtener este conocimiento es alto y a menudo implica pactos oscuros y compromisos morales cuestionables. Aquellos que se aventuran en la búsqueda del saber prohibido a menudo se enfrentan a pruebas de su voluntad y su moralidad, poniendo en riesgo sus almas en el proceso. Las historias de alquimistas en busca de la piedra filosofal, magos en busca de los secretos de la inmortalidad y brujas en busca de poderes sobrenaturales son solo algunas de las muchas narrativas que rodean la búsqueda del conocimiento prohibido. Estos relatos, aunque a menudo envueltos en mito y folclore, reflejan la fascinación inherente de la humanidad por lo desconocido y lo misterioso. El segundo secreto de Satanás nos recuerda la naturaleza dual del conocimiento. Puede ser una herramienta para el bien, pero también puede ser una fuente de corrupción y destrucción. En la búsqueda del saber prohibido, es importante tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones y los límites éticos que no debemos traspasar. En última instancia, el conocimiento verdadero y duradero no reside en las páginas de antiguos tomos o en fórmulas alquímicas, sino en la búsqueda constante de la verdad y la sabiduría que enriquece el alma y eleva el espíritu humano hacia la luz. Capítulo 3. El reino de las tinieblas. El tercer secreto de Satanás nos lleva a las profundidades del abismo, al reino de las tinieblas donde él y sus legiones acechan en las sombras. Según las antiguas escrituras y relatos místicos, Satanás no está solo en su dominio. Se dice que está rodeado por una hueste de seres oscuros y demoníacos, cada uno con sus propios designios y agendas oscuras. En las mitologías de diversas culturas y religiones se describen las legiones infernales que sirven a Satanás, desde los temibles demonios hasta los espíritus malignos que vagan por el mundo de los hombres. ¿Cuál es el propósito de estos seres y qué papel desempeñan en los planes de su maestro? A lo largo de la historia se han documentado encuentros con estas entidades infernales, desde posesiones demoníacas hasta rituales oscuros destinados a invocar su poder. Pero, ¿qué verdad se esconde detrás de estas experiencias? ¿Son simples manifestaciones del subconsciente humano o hay una fuerza sobrenatural en juego? Exploraremos los rincones más oscuros del folclore y la mitología, buscando respuestas sobre el tercer secreto de Satanás y las criaturas que habitan en su reino de las tinieblas. ¿Qué horrores aguardan a aquellos que se aventuran más allá del umbral entre el mundo mortal y el reino de lo sobrenatural? El reino de las tinieblas, el tercer secreto de Satanás, evoca imágenes de oscuridad y terror en la mente humana. A lo largo de la historia y las tradiciones espirituales se han tejido relatos sobre un lugar donde habita el mal en su forma más pura, un reino gobernado por Satanás y sus legiones de criaturas infernales. Este reino de las tinieblas es descrito como un lugar de tormento y sufrimiento eterno, donde las almas condenadas sufren por toda la eternidad. En las mitologías de diferentes culturas y religiones se habla de un inframundo habitado por demonios, espectros y entidades malignas que acechan en las sombras, esperando atrapar a los desprevenidos y arrastrarlos a la perdición. Las historias de encuentros con estas entidades infernales han sido transmitidas a lo largo de generaciones, alimentando el miedo y la fascinación por lo sobrenatural. Desde posesiones demoníacas hasta apariciones de figuras sombrías en la noche, las experiencias con el reino de las tinieblas han dejado una marca indeleble en la conciencia humana. Sin embargo, más allá de las representaciones míticas y religiosas, el reino de las tinieblas también puede ser visto como un símbolo de los aspectos más oscuros de la psique humana. Representa los miedos, las dudas y las sombras que acechan en el interior de cada individuo, esperando ser enfrentados y conquistados. En última instancia, el tercer secreto de Satanás nos recuerda la importancia de la luz en medio de la oscuridad, la esperanza en medio del desespero.
Aunque el reino de las tinieblas pueda parecer abrumador, es posible encontrar la fuerza para resistir sus influencias y mantener encendida la llama de la verdad y la redención. A través del reconocimiento de nuestras propias sombras y la búsqueda constante de la luz, podemos enfrentar los desafíos del reino de las tinieblas y encontrar el camino hacia la paz y la salvación. Es en este viaje hacia la claridad que descubrimos la verdadera naturaleza del alma humana y el poder de la voluntad para trascender las fuerzas del mal. Capítulo 4. El poder de la tentación. El cuarto secreto de Satanás se manifiesta en la sutil y peligrosa fuerza de la tentación. A lo largo de los siglos se ha dicho que Satanás es el gran seductor, capaz de tentar incluso a los más virtuosos y piadosos con promesas de poder, riqueza y placer terrenal. Desde los relatos bíblicos de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta las historias contemporáneas de personas que caen en la trampa de sus propios deseos y ambiciones, la tentación ha sido una herramienta poderosa en el arsenal de Satanás. Pero, ¿cuál es el verdadero alcance del poder de la tentación? ¿Qué oscuros mecanismos están en juego cuando uno se encuentra frente a la seducción de lo prohibido? ¿Es la tentación simplemente un reflejo de los deseos humanos más profundos o hay una fuerza maligna detrás de ella? A través de relatos de experiencias personales, mitos y leyendas, exploraremos el cuarto secreto de Satanás y la influencia insidiosa de la tentación en el corazón y la mente de la humanidad. ¿Qué lecciones podemos aprender de aquellos que han sucumbido a sus encantos y qué precauciones debemos tomar para resistir su llamado? El poder de la tentación, cuarto secreto de Satanás, es un tema que ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. La tentación se presenta como una fuerza sutil pero poderosa, capaz de seducir incluso a los más fuertes y virtuosos. Desde los relatos bíblicos de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta las historias contemporáneas de personas que caen en la trampa de sus propios deseos y ambiciones, la tentación ha sido una constante en la experiencia humana. Se manifiesta de diversas formas: la tentación del poder, la riqueza, el placer o el reconocimiento, entre otros; la seducción de lo prohibido, la promesa de satisfacer los deseos más profundos y la sensación de control que ofrece la tentación son aspectos que la hacen tan peligrosa. A menudo, la tentación aparece disfrazada de oportunidad o placer, atrayendo a los individuos hacia caminos que pueden llevarlos por senderos oscuros y peligrosos. En la literatura y en la psicología se ha explorado la naturaleza de la tentación y sus efectos en la mente humana. Se ha argumentado que la tentación puede ser una prueba de la fortaleza moral de una persona, pero también puede ser un obstáculo en el camino hacia el crecimiento y la realización personal. Sin embargo, es importante recordar que la tentación no es invencible. A través del autocontrol, la reflexión y el apoyo de otros, es posible resistir sus encantos y mantenerse firme en los principios y valores personales. Reconocer las señales de la tentación y estar consciente de sus trampas son pasos importantes en el camino hacia la resistencia y la superación. En última instancia, el cuarto secreto de Satanás nos recuerda la importancia de la autodisciplina y la vigilancia en la vida cotidiana. Al enfrentar la tentación, podemos fortalecer nuestra voluntad y alcanzar un mayor grado de libertad y autenticidad en nuestras acciones y decisiones. Es en la lucha contra la tentación que encontramos la oportunidad de crecer y desarrollarnos como seres humanos íntegros y conscientes. Capítulo 5. La corrupción de la verdad. El quinto secreto de Satanás se manifiesta en la corrupción de la verdad misma. A lo largo de la historia se ha dicho que Satanás es el padre de las mentiras, capaz de distorsionar la realidad y sembrar la discordia entre los hombres. Desde las manipulaciones de la verdad en la política y la propaganda hasta las distorsiones de la realidad en las relaciones personales y la percepción del mundo, la influencia de Satanás se extiende incluso a los rincones más íntimos de la mente humana. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito detrás de esta corrupción de la verdad? ¿Qué busca Satanás al sembrar la duda y la desconfianza entre los seres humanos? ¿Es simplemente un juego de poder o hay motivos más oscuros en juego? A través de ejemplos históricos y contemporáneos, exploraremos el quinto secreto de Satanás y las formas en que la corrupción de la verdad ha moldeado el curso de la historia y la experiencia humana. ¿Qué podemos aprender de los engaños de Satanás y cómo podemos protegernos de sus artimañas? La corrupción de la verdad,
el quinto secreto de Satanás, es un fenómeno que ha permeado a lo largo de la historia humana, desafiando la percepción de la realidad y sembrando la discordia entre las personas. La verdad, siendo un pilar fundamental de la moral y la ética, es constantemente amenazada por fuerzas que buscan distorsionarla y manipularla en beneficio propio. En la política, la corrupción de la verdad se manifiesta a través de la propaganda y la desinformación, donde los hechos son tergiversados para servir a intereses partidistas o ideológicos. En la sociedad vemos cómo la verdad puede ser distorsionada por prejuicios y estereotipos, creando divisiones y conflictos entre grupos y comunidades. La corrupción de la verdad también se manifiesta en las relaciones personales, donde las mentiras y las medias verdades pueden erosionar la confianza y la intimidad entre individuos. La falta de transparencia y honestidad puede llevar a malentendidos y resentimientos que son difíciles de superar. En el mundo digital, la proliferación de noticias falsas y teorías de conspiración ha exacerbado el problema de la corrupción de la verdad, creando una atmósfera de confusión y desconfianza en la información que recibimos. La facilidad con la que la información puede ser manipulada y difundida en línea ha hecho que sea aún más difícil discernir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentamos en la era de la desinformación, es posible resistir la corrupción de la verdad cultivando la honestidad, la transparencia y el pensamiento crítico. Al buscar fuentes confiables de información, cuestionar nuestras propias creencias y estar abiertos al diálogo y la discusión, podemos contribuir a la preservación de la verdad y la integridad en nuestras vidas y en la sociedad en general. En última instancia, el quinto secreto de Satanás nos recuerda la importancia de defender la verdad y la honestidad en todas las áreas de nuestra vida. Al hacerlo, podemos resistir las fuerzas del engaño y la manipulación y trabajar hacia un mundo donde la verdad sea valorada y protegida como uno de los pilares fundamentales de una sociedad justa y libre. Capítulo 6. El desafío a la redención. El sexto secreto de Satanás reside en su desafío perpetuo a la redención. A lo largo de las tradiciones religiosas y espirituales se enseña que Satanás es el adversario eterno, el enemigo de la redención y la salvación. Se dice que su influencia se extiende incluso a los rincones más profundos del alma humana, tentando a los creyentes con la promesa de la perdición y la condenación eterna. Pero, ¿cuál es la verdadera naturaleza de este desafío a la redención? ¿Es una prueba de la fe o una trampa mortal? A través de las historias de santos y pecadores, mártires y herejes, exploraremos el sexto secreto de Satanás y su papel en la lucha eterna entre el bien y el mal. ¿Cómo podemos resistir su llamado y encontrar la redención en un mundo marcado por la oscuridad y el pecado? A medida que nos adentramos en las profundidades de la fe y la espiritualidad, nos enfrentaremos al desafío final de Satanás, la tentación de renunciar a la esperanza y caer en la desesperación. Podremos encontrar la luz en medio de las tinieblas y la redención en medio del pecado. El desafío a la redención, sexto secreto de Satanás, es una fuerza que ha intrigado y desconcertado a la humanidad a lo largo de la historia. Se presenta como una prueba de la fe y la moralidad, una tentación constante que pone a prueba la fortaleza del alma y la voluntad del individuo. En las tradiciones religiosas y espirituales, el concepto de redención está estrechamente ligado al perdón y la salvación, ofreciendo la posibilidad de liberación del pecado y la reconciliación con lo divino. Sin embargo, el desafío a la redención plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del libre albedrío y la capacidad del ser humano para resistir las tentaciones del mal. Para muchos, el desafío a la redención se manifiesta en las luchas internas y externas que enfrentan en su vida cotidiana. La lucha contra los deseos pecaminosos y las influencias negativas puede ser una batalla ardua y desafiante, donde la voluntad y la determinación son puestas a prueba una y otra vez. En la literatura y el arte, el tema del desafío a la redención ha sido explorado a través de historias de personajes que luchan contra sus propios demonios internos en un intento de encontrar la redención y la paz interior. Estas narrativas nos recuerdan la complejidad de la naturaleza humana y la capacidad del individuo para trascender sus limitaciones y buscar la luz incluso en los momentos más oscuros.
Sin embargo, el desafío a la redención también plantea preguntas difíciles sobre el perdón y la gracia. ¿Es posible para aquellos que han caído en la tentación encontrar el camino hacia la redención y el perdón? ¿O están condenados a un destino de sufrimiento y tormento eterno? En última instancia, el sexto secreto de Satanás nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y elecciones y a buscar la redención a través del arrepentimiento y la transformación personal. A través del perdón y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos encontrar el camino hacia la paz y la reconciliación con lo divino. Capítulo 7. El misterio de la eternidad. El séptimo y último secreto de Satanás se encuentra en el misterio de la eternidad. Según las creencias religiosas y espirituales, Satanás es una figura eterna, destinada a vagar por los abismos del infierno por toda la eternidad. Pero, ¿cuál es su verdadero destino? ¿Está condenado a una existencia de sufrimiento y tormento sin fin, o hay alguna posibilidad de redención incluso para él? A lo largo de los siglos, esta pregunta ha desconcertado a teólogos y pensadores, inspirando debates y especulaciones sobre el destino final de Satanás. Algunas tradiciones sugieren que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una chispa de esperanza para la redención. Se dice que, incluso en el corazón del mal, puede haber un destello de luz que espera ser avivado. Exploraremos el misterio de la eternidad y el destino de Satanás, buscando respuestas en las escrituras sagradas, las leyendas y las tradiciones espirituales de todo el mundo. Es posible que incluso el más oscuro de los seres pueda encontrar la redención en algún rincón olvidado del universo. A medida que nos adentramos en los últimos secretos de Satanás, nos enfrentamos a las preguntas más profundas sobre el significado del bien y el mal, la redención y la condenación y el destino último de todas las almas. ¿Encontraremos respuestas en las sombras o nos perderemos en el misterio de la eternidad? El misterio de la eternidad, el séptimo secreto de Satanás, arroja luz sobre uno de los conceptos más profundos y desconcertantes que la humanidad ha enfrentado: el destino final de las almas y la naturaleza de la existencia más allá de la vida terrenal. En las tradiciones religiosas y espirituales de todo el mundo se han propuesto diversas interpretaciones sobre el destino de las almas después de la muerte. Algunas creencias sugieren la existencia de un más allá, donde las almas encuentran descanso o enfrentan juicio, mientras que otras hablan de la reencarnación o la disolución en la unidad cósmica. El misterio de la eternidad nos confronta con preguntas fundamentales sobre el significado de la vida y la naturaleza del universo. ¿Existe un propósito más allá de la existencia terrenal? ¿Qué nos espera al final de nuestro viaje en este mundo? En última instancia, los secretos de Satanás nos recuerdan la complejidad del bien y el mal, la redención y la condenación, y la eterna lucha entre la luz y las tinieblas que habita en el corazón de cada ser humano. En ese conflicto eterno reside la verdadera naturaleza de la humanidad y la posibilidad de encontrar la luz incluso en los lugares más sombríos. Para muchos, el misterio de la eternidad representa una fuente de esperanza y consuelo, ofreciendo la promesa de un destino más allá del sufrimiento y la mortalidad. Sin embargo, también puede ser motivo de temor y ansiedad, ya que enfrentamos lo desconocido y nos preguntamos qué nos depara el futuro. En la literatura y el arte, el tema de la eternidad ha sido explorado a través de metáforas y símbolos que reflejan la búsqueda humana de significado y trascendencia. Desde las epopeyas antiguas hasta las obras maestras modernas, el misterio de la eternidad ha sido un tema recurrente que ha capturado la imaginación y la curiosidad de generaciones enteras. En última instancia, el séptimo secreto de Satanás nos desafía a confrontar nuestra propia mortalidad y a reflexionar sobre el legado que dejaremos detrás de nosotros. Nos recuerda la importancia de vivir con integridad y propósito, y de buscar la verdad y la sabiduría en nuestras vidas diarias. En la búsqueda del misterio de la eternidad, encontramos la oportunidad de explorar las profundidades de nuestra propia existencia y de encontrar consuelo en la creencia de que, más allá de la vida terrenal, hay un destino que aguarda a nuestras almas, un destino que solo puede ser comprendido a través del prisma de la experiencia humana y la sabiduría espiritual. Concluyendo la investigación sobre los 7 secretos más ocultos de Satanás, nos queda la inmensa complejidad de la figura que ha habitado la mente humana por siglos.
A través de la exploración de estos secretos, hemos vislumbrado la profundidad de la oscuridad y la complejidad de la naturaleza humana. Desde los orígenes de su caída hasta el misterio de su eternidad, Satanás ha sido tanto una figura de terror como de fascinación. A través de los secretos que lo rodean, hemos intentado desentrañar los hilos de la mitología y la religión, buscando comprender su papel en la historia y en la mente humana. A medida que concluimos esta crónica investigativa, nos queda la certeza de que los secretos de Satanás seguirán intrigando y desconcertando a aquellos que se aventuren en los rincones más oscuros del universo. Pero también nos queda la esperanza de que, incluso en la oscuridad más profunda, haya una chispa de luz esperando ser descubierta.